Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 268. Aún admitiendo eso, usted sigue siendo el culpable de todo, señor. Porque usted sabía que se iba a cometer el crimen, señor. Y me encargó que lo matara, señor. Y sabiéndolo todo, se marchó. Por eso lo que quiero demostrarle esta noche a la cara es que el principal asesino en toda historia no es otro que usted, señor, y no yo. Por mucho que fuera yo quien lo mató, el auténtico asesino es usted. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy el asesino? Dios. Iván ya no pudo contenerse, olvidándose de que había decidido no hablar de sí mismo hasta el final de la charla. Veo que sigues insistiendo en lo de Chermasnia. Espera un poco, dime, ¿qué necesidad tenías tú de mi consentimiento, suponiendo que tomaras lo de Chermasnia como una muestra de consentimiento? ¿Cómo me explicas eso ahora? Sí contaba con su consentimiento. Yo sabía que usted al volver no iba a armar ningún escándalo por esos 3,000 rublos. Si es que las autoridades, por la razón que fuese, sospechaban de mí en lugar de sospechar de Dmitri Fyodorovich, o me tomaba por cómplice suyo. Al contrario, usted me habría protegido de los demás. Y más tarde, después de recibir la herencia, podré incluso compensarme durante toda mi vida, teniendo en cuenta que al fin y al cabo, si había conseguido esa herencia, había sido gracias a mí. De otro modo, con aquel matrimonio con Agrafiovna Alexandrova, se habría quedado usted con un palmo de narices. Así que tenías intención de seguir torturándome después durante toda mi vida, rugió Iván. ¿Y qué habría pasado si entonces en lugar de marcharme te hubiera denunciado? ¿Y qué es lo que podía denunciar? Que había intentado convencerle de que fuera a Chermasnia. Valiente tontería, señor. Además, después de nuestra conversación, usted podía marcharse o quedarse. Si se quedaba, no habría pasado nada. Yo habría sabido de ese modo que usted no deseaba nada de eso y yo no habría intentado nada. Pero si usted se marchaba, eso es que me aseguraba que no iba a atreverse a denunciarme a la justicia y que perdonaba esos 3,000 rublos. Y después ya no podía perseguirme de ningún modo, porque en ese caso yo lo habría declarado todo ante la justicia. Quiero decir, no que yo había robado o matado, aunque yo no había estado de acuerdo. Por eso mismo necesitaba entonces su consentimiento para que no pudiese usted ponerme en un aprieto. Señor, porque de donde iba a sacar ninguna prueba, mientras que yo siempre podía ponerle en un aprieto, señor, revelando de qué modo anhelaba usted la muerte de su padre. Y le doy mi palabra de que el público me habría creído y usted se habría cubierto de vergüenza para toda su vida. ¿Tanto anhelaba yo esa muerte? ¿Tanto? Volvió a rugir Iván. Sin duda, señor. Y con su silencio usted me dio permiso entonces para actuar, señor. Smerdiakov miró firmemente a Iván. Estaba muy débil y hablaba bajo, con voz de cansancio, pero una fuerza interior oculta lo animaba. Evidentemente actuaba con algún propósito. Iván lo intuía. Sigue, le dijo, sigue explicando lo de aquella noche. Pues nada, señor, seguiré. Yo estaba ahí acostado cuando me pareció oír como si el señor soltara un grito.
Y antes de eso, Grigori Vasilevich se había levantado de pronto y había salido. De repente se puso a chillar. Después todo quedó en silencio y a oscuras. Yo seguía acostado, esperando. El corazón me latía con fuerza, no me podía aguantar. Me levanto por fin y me asomo. Veo que la ventana izquierda del cuarto del señor está abierta y doy unos pasos en esa dirección para escuchar si sigue vivo ahí adentro. Y lo oigo moverse y lamentarse. De modo que tenía que estar vivo. Me acerqué a la ventana y le grité, «¡Soy yo!» Y él me responde, ha estado aquí, ya ha oído. O sea que Dmitri Fyodorovich había estado allí, señor. Ha matado a Grigori. ¿Dónde? Le susurro. Ahí en el rincón. Me indica susurrando él también. Espere, le digo. Me fui a echar un vistazo a aquel rincón y al lado de la valla me tropecé con Grigori Vasilevich, tendido en el suelo. Estaba cubierto de sangre e inconsciente. Entonces, es verdad, Dmitri Fyodorovich ha estado aquí, pensé de inmediato. Y en ese mismo instante decidí acabar de una vez con todo aquello, señor. Pues aunque Grigori Vasilevich aún seguía con vida, de todos modos yacía inconsciente y de momento no iba a haber nada. Solo había un riesgo, y era que de repente se despertara Marfa Ignatievna. Caí en la cuenta en ese mismo instante, pero la codicia se había adueñado de mí, de tal modo que hasta me faltaba el aire. Me acerqué otra vez a la ventana, señor, y dije, está aquí, ha venido Agrafiona Alexandrovna, ha venido, quiere pasar. Se estremeció como una criatura. ¿Aquí dónde? ¿Dónde? No hacía más que manifestar su sorpresa, sin acabar de creérselo. Está ahí mismo, le digo, esperando, abra. Me miró a través de la ventana y no sabía si creérselo. Me daba miedo abrir. ¿Me tiene miedo a mí? Pienso. Resulta hasta cómico. De pronto se me ocurrió dar en el marco de la ventana los golpecitos que servían como señal de que Grushenka había venido, y lo hice delante de sus narices. Se ve que no se fiaba de mis palabras, pero en cuanto hice la señal, salió corriendo de inmediato a abrir la puerta. La abrió. Yo quise entrar, pero él no se movía. Me obstaculizaba el paso con el cuerpo. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Me miraba temblando. Vaya, pensé, si tanto miedo tiene de mí, mala cosa. Y en ese momento las piernas me fallaron, por el miedo a que no me dejara entrar, o se pusiera a gritar, o incluso a que Marfa Ignatievna acudiera corriendo a no sé qué más. Ya ni me acuerdo, pero seguramente estaba allí, pálido delante de él. Le susurró, pero si está ahí mismo, al pie de la ventana. ¿Es que no la ha visto? Pues tráemela, tráemela. Pero es que tiene miedo, le digo. Se ha asustado con los gritos y se ha escondido entre los arbustos. Vaya a llamarla usted desde el despacho. Corriendo se acercó a la ventana, puso una vela al lado. «Grushenka», grita, «Grushenka, ¿estás ahí?» Él la llamaba, pero no quería asomarse por la ventana. No quería alejarse de mí, porque estaba muy asustado, me tenía mucho miedo y por eso mismo no se atrevía a apartarse. «Ahí está», le digo. Entre tanto me había acercado a la ventana y me había asomado teniendo medio cuerpo fuera. «Ahí está, en esos arbustos. Le está sonriendo, ¿la ve?» De pronto me creyó. Se echó a temblar de tan enamorado como estaba, señor, y se asomó por la ventana, con todo el cuerpo fuera. En ese momento agarré aquel pisapapeles de hierro colado que tenía sobre la mesa. No sé si se acuerda, señor. Pesará unas 3 libras. Levanté